gracia de Dios, tenemos la oportunidad de revisar, de estudiar el libro de Oseas. Así que vamos al libro de Oseas. Después de la semana anterior que estudiamos el libro de Daniel con nuestro hermano Alberto, vamos a revisar el libro de Oseas. Y pues antes de empezar, oremos para que este tiempo esté en total control de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nosotros no somos dignos, Señor, de llegar delante de ti, pero nos has hecho dignos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos derecho a llegar a la mesa del Rey. Y es ahí, Señor, donde queremos tomar lo que tienes para nosotros, de las inmensas riquezas en gloria que son en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hoy recibimos, este libro que hoy estudiamos, edifique nuestra vida, Señor, que seamos transformados, que seamos movidos, que nuestro corazón esté atento, nuestra mente esté abierta para recibir ese mensaje que tú tienes para todos y para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Con el libro de Oseas iniciamos el estudio de lo que son lo que se conoce como los profetas menores. Y ya habíamos dicho cuando estudiamos los profetas, empezamos el estudio de los profetas, que menores no significa que sean menos importantes. Se le llama menores porque el contenido de sus libros es más corto. Son 12 libros, ¿sí? Con estos 12 libros concluye el Antiguo Testamento y estos 12 libros, esos 12 libros de profetas menores fueron escritos a lo largo de un periodo de aproximadamente 400 años, ¿sí? Y fueron escritos estas profecías se dieron tanto para los reinos del norte, el reino de Israel, como para el reino del sur, que era el reino de Judá, ¿sí? Y también abarca el tiempo en el que los reinos fueron caídos, fueron dominados, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, y estos profetas abarcan hasta el tiempo también del exilio, ¿sí? Del tiempo del cautiverio, cuando estuvieron cautivos tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá. Abarca los tiempos de los imperios asirio, babilónico y persa. Recuerden que los asirios fueron los que invadieron el reino del norte, ¿sí? Sitiaron la ciudad de Samaria, y los babilonios fueron los que se llevaron cautivos al reino del sur, ¿verdad? ¿Sí? Entonces toda esa época también abarca estos profetas. Y también recuerden que el reino de Babilonia es conquistado por el reino medo-persa, ¿verdad? Entonces toda esa época, estamos hablando de una serie de eventos cronológicos: la caída del reino del norte, la caída del reino del sur, la invasión de Asiria al reino del norte, ¿sí? La cautividad del pueblo del reino de Judá por los babilonios, y luego también la caída del reino babilonio por los medo-persas, por el imperio persa. Todo eso abarca. Dos fueron los profetas que profetizaron al reino del norte, que fueron Amós y precisamente Oseas. Oseas, el libro que vamos a estudiar el día de hoy, fue un profeta que profetizó al reino de Israel, el reino del norte, cuya capital era Samaria, ¿sí? Ahora, hablando todavía en el contexto de los libros de los profetas menores, de esos 12, 6 fueron profetas del reino del sur, que fueron Abdías, Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Esos profetizaron al reino del sur. Pues estamos hablando de que profetizaron en el tiempo en que todavía el reino estaba establecido, ¿sí?
cada uno de ellos. Uno de ellos, de los 12 libros, de los 12 profetas, que es el profeta Jonás, ese es un libro muy especial en el sentido de que Jonás no profetizó ni al norte ni al sur, profetizó a una nación pagana, ¿sí? O sea, es un profeta que fue por una nación que no era ni Israel ni Judá, ¿verdad? En su momento lo estudiaremos. Y 3 profetas fueron profetas que profetizaron durante el cautiverio, o sea, cuando ya los reinos habían caído, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Okay? Bueno, ese es a grandes rasgos un vistazo así de los profetas, del libro de los profetas menores, que son los que estaremos estudiando a partir de hoy. Ahora, el libro de Oseas, particularmente el libro de Oseas. No hay dudas entre los estudiosos, no hay dudas que el autor es el propio profeta Oseas y que profetizó durante el reinado de Jeroboam II, ¿sí? Jeroboam II, rey del norte, uno de los reyes malos del norte. Recordemos que el reino del norte tuvo muchos más reyes malos, uno que otro rey bueno, ¿verdad? El reino del sur tuvo más reyes buenos, en el sentido de que no tan malos, ¿verdad? Pero tuvo reyes no tan malos, o tuvo mejores reyes el sur que el norte. Bueno, uno de los malos reyes del norte fue Jeroboam II, y durante ese periodo fue que Oseas estuvo profetizando. Y si ustedes recuerdan los libros de los reyes, ¿sí? Es muy común que veamos que el autor del libro esté narrando y decía, por ejemplo, en el norte reinaba Jeroboam y en el sur reinaba tal. O sea, siempre estaba haciendo una comparación de quién estaba en el norte y quién estaba en el sur, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, mientras Jeroboam II reinaba en el norte y era el tiempo del ministerio de Oseas, en el sur pasaron 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, ¿sí? O sea, el tiempo del ministerio de Oseas duró 4 reyes del sur, aunque no era al reino del sur a quien estaba profetizando. Ok, entonces, pues más o menos su ministerio tuvo una duración de aproximadamente 40 años, del 755 al 715 antes de Cristo. Y en uno de esos momentos fue cuando fue escrito el libro, ¿sí? ¿Cuándo escribió, o qué características había en el reino del norte cuando Oseas escribió el libro? Ya lo habíamos visto en el libro de los Reyes, que el reino del norte tuvo una gran decadencia moral, peor que la del sur, ¿sí? O sea, tuvo un declive moral mucho más pronunciado el reino del norte que el reino del sur. Entonces, había culto a dioses falsos mezclado con el culto al Dios verdadero, ¿sí? Sacerdotes hipócritas, sacerdotes que rendían culto a dioses, tanto al Dios verdadero como a dioses falsos. Había una lucha política interna en Israel, o sea, el reino del norte estaba muy debilitado por luchas internas, y a final de cuentas el reino del norte colapsó en el 722. Quiere decir que si en el 715 empezó Oseas a profetizar y el reino del norte colapsa en el 722, en el 755, es que los números están al revés, ¿verdad? Porque vienen de antes de Cristo. En el 755 Oseas empieza a profetizar, ¿sí? Y en el 722 cae el reino del norte, ¿sí? Entonces ahí la mayor parte del ministerio de Oseas fue antes de que el reino cayera, ¿sí? Antes de que el reino cayera, ¿sí? Bueno, ese es así muy a grandes rasgos el contexto histórico. Para más detalles históricos, pues tendríamos que irnos a los libros de los reyes o las crónicas, ¿verdad? Ahí habla de detalles muy particulares.
Ok. Como antes de estudiar el libro, ¿sí? Algunos autores de estudios o de bosquejos de los libros sugieren palabras clave para poder tener en mente de qué trata, o sea, un término que defina, ¿verdad? Que defina el libro. Y la palabra clave o el término clave en el libro de Oseas es el amor de Dios. El amor de Dios. O sea, en el libro de Oseas, en el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento son los libros que más hablan o más nos muestran el amor de Dios por su pueblo, ¿sí? Y es muy diferente hablar del amor de Dios en general que el amor de Dios por su pueblo, porque el amor de Dios por su pueblo tiene un matiz muy cargado de sufrimiento. O sea, el libro de Oseas nos muestra que Dios ama a su pueblo, pero sufre por su pueblo. Es un amor que le trae dolor a Dios. Y eso lo vemos en el libro de Oseas. Otro detalle también importante en el libro de Oseas que hay que tener en cuenta. O sea, uno es, yo creo que el tema principal, el amor de Dios por su pueblo, ¿sí? El otro detalle que hay, la otra cara de la moneda que podemos subrayar, ¿sí? Es por parte del pueblo, independientemente de la infidelidad, que eso no nada más Oseas lo menciona, ¿verdad? Lo mencionan todos los profetas, la mayor parte, si no. Oseas particularmente menciona la falta de conocimiento de su pueblo, ¿sí? O sea, Oseas menciona, ahorita lo vemos, que su pueblo es como es porque ha dejado el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces por el lado del pueblo, ¿sí? Y una consideración especial de este libro es que en Oseas, en la vida de Oseas, ¿sí? Dios usa la vida de Oseas como una representación de lo que él hace, bueno, del trato de Dios con su pueblo. No nada más, o sea, Oseas no nada más habla de lo que Dios va a hacer, a diferencia de algunos otros profetas, sino que Oseas, en la vida de Oseas, Dios está hablando. Lo que le sucede a Oseas es lo que Dios pretende hacer con el pueblo, ¿sí? Es una consideración especial, porque no con todos los profetas sucede eso. O sea, la vida de los profetas, si bien de muchos profetas fueron vidas muy especiales, vidas que Dios usó y vidas extraordinarias en las manos de Dios, sí hay que subrayar que la vida de Oseas en particular es como una novela que Dios quiso escribir para mostrar su novela con el pueblo de Dios. Su novela, ustedes saben que en las novelas románticas pues hay dolor, hay cuestiones muy profundas de sentimientos, ¿verdad? Exactamente, entonces eso lo vivió Oseas y ahí quiso Dios decir, esa es la novela mía con mi pueblo, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver ahorita por qué. Ahora, una manera de estudiarlo, y de hecho la forma en la que lo vamos a repasar el libro, sí, para quienes se apuntan, lo vamos a repasar de esta manera. Los 3 primeros capítulos de Oseas, del libro de Oseas, los 3 primeros capítulos nos narran la vida personal de Oseas. Los 3 primeros capítulos nos narran el trato, la forma en la que Dios trata con Oseas. Eso está en los 3 primeros capítulos. Y esos 3 capítulos, ¿sí? Hagan de cuenta, el resto de los capítulos
un reflejo de eso. ¿Sí? Son como un reflejo de los 3 primeros, pero aplicado ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Sí? Así lo vamos a estudiar. Entonces, si están tomando nota, pueden poner estos encabezados. El capítulo 1 habla de adulterio de la esposa de Oseas, de Gomer. Bueno, eso lo vemos reflejado en los capítulos del 4 al 7, que es el adulterio, el pecado de Israel. ¿Sí? Entonces hay una relación entre capítulo 1, adulterio de la esposa de Oseas, capítulos del 4 al 7, pecado de Israel. Luego, capítulo 2 habla de la degradación de la esposa de Oseas. Capítulos del 8 al 10 es el juicio contra Israel. ¿Sí? Primero pecado, luego juicio. Y luego el capítulo 3 nos habla de la redención, ¿sí? de cómo Oseas redime a su esposa. Y en los capítulos del 11 al 14 nos habla de la redención o restauración del pueblo de Dios. Esa es una manera muy didáctica de estudiar, de ver el libro, el contenido del libro. Bueno, no es un libro muy largo, sí tiene 14 capítulos, pero ya bajo este esquema lo podemos ver con más claridad. Vamos a ver algunos pasajes importantes. Vamos a ver entonces en el capítulo 1, ¿sí? Algún autor tituló a esta parte del capítulo 1 al capítulo 3, ¿sí? La esposa adúltera y el marido fiel. ¿Sí? La esposa adúltera y el marido fiel. Así lo tituló, es el capítulo del 1 al 3. Vamos a ver Oseas 1, el versículo 1 dice: palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam y Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ellos eran los reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Sí? Este es el contexto histórico. Ahora vean cómo empieza el libro. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, vea nada más que mandato: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. O sea, vean nada más el mandato que recibe el hombre de Dios: ve y cásate con una prostituta. Ve y cásate con una prostituta. Me preguntaba yo, esos que se dicen profetas en la actualidad, ¿alguno de ellos habrá recibido una instrucción de ese tipo? Digo, obviamente estoy hablando con sarcasmo, ¿verdad? O sea, vean el tipo de mandatos que recibían. Ve en casa. Imagínate, si era un hombre que le estaba diciendo que se casara, un hombre joven, con deseos en su corazón de casarse, probablemente tenía algún prospecto ahí, ¿verdad? Y de repente le dice el Señor: no, vas y te casas con la prostituta. Pónganse los pies de Oseas. Y dice, la primera vez, o sea, así lo recibe así lo unge como profeta. Pues nada que ver, ¿verdad?, con lo que oímos actualmente de los profetas, esos profetas que hablan en el nombre de Dios actualmente. Yo creo que necesitaría leer con más cuidado libros como Oseas, para que tuvieran un poquito de temor del Señor. Bueno, entonces vemos este mandato, y no es una sugerencia, es un mandato, ¿sí? Y luego, el versículo 3: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz un hijo, y lo dio a luz un hijo. El Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel. Fíjense, aquí es importante hacer notar los nombres. Fíjense cómo le nombra Jezreel. ¿Quién se acuerda de dónde leímos el nombre de Jezreel?
¿Sí? ¿Nadie se acuerda? Bueno, en Segunda de Reyes 9, ¿sí? En Segunda de Reyes 9, si quieren ir ahí, si no, se los voy a narrar para no tardarnos mucho ahí. Dice, hablaba del rey Acab. Acab engañó a un vecino, le quitó su propiedad y le robó su viñedo. Y Jezabel, la esposa, fue la reina malvada que lo hizo hacerlo. ¿Se acuerdan? Que Acab le robó una propiedad de un vecino, incitado por su esposa, por la reina Jezabel, ¿sí? Y al final de cuentas acaban matando al vecino, ¿sí? Ahora, después de eso, un día estaba ella mirando por la ventana. Estoy narrando lo que dice el autor. Un día estaba ella mirando por la ventana desde el piso alto cuando Jehú, un general, estaba en el patio, ordenó a los criados que tirasen a Jezabel por la ventana, cosa que hicieron. Ella quedó muerta en el suelo y los perros se la comieron. Y desde entonces ese patio fue conocido con el nombre de Jezreel. O sea, el nombre de Jezreel era el nombre de un evento tremendo de juicio de Dios por el pecado de esta mujer. Dios había traído juicio sobre ella. Ella incitó a su marido, al rey Acab, a quitar la propiedad y acabó ella pagando las consecuencias de parte de Dios, ¿sí? Y dice ahí que murió tremendamente, que los perros se la comieron. Ahora imagínense que después de que Dios le dice a Oseas, cásate con una ramera, ahora ten hijos con ella, y al primer hijo, ¿cómo pensamos ponerle a nuestros hijos? Pues un nombre, pues el nuestro, ¿verdad? O un nombre que nos recuerde algo grato, a un personaje, ¿sí? Pues le dice, no, le vas a poner Jezreel. Imagínate, es como si pusieras a un hijo tuyo Hitler. Es tremendo, ¿sí? Y ahí dice, le vas a poner Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. O sea, lo que iba pasando en la vida de Oseas, Dios iba diciendo, vas a tomar una ramera por esto, ahora vas a ponerle a un hijo tuyo por esto. O sea, tu vida va a ir dando testimonio de lo que yo quiero hacer con mi pueblo. Lo sorprendente es que en ningún momento vemos que Oseas dijo, no, Señor, ¿por qué? No, ¿por qué? O te estás pasando de la raya, ¿verdad? No, él fue obediente a todos los mandatos que Dios le fue dando como hombre de Dios. No con esto queremos decir que no haya tenido luchas tremendas, como cualquier hombre o mujer, ¿sí? Pero fue obediente al mandato de Dios. Ok, en el capítulo 2, bueno, hablando más de los nombres, tiene un hijo, ¿sí? Le pone por nombre Jezreel, ¿sí? Luego, en el versículo 6 dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le pone por nombre, y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Fíjense qué palabra tan fuerte, ¿sí? O sea, ponle a tu hija un nombre que quiere decir que no voy a tener compasión, ¿sí? Ese nombre, Lo Ruhamá, significa no compadecida. No compadecida. Fíjense que, paréntesis, yo tengo una amiga que se llama Loroama, y no le voy a decir lo que significa su nombre. Alguna vez yo tuve esa curiosidad, ¿qué significa Loroama? No es que ella escriba Loroama, pero pues yo supongo que viene de aquí, ¿verdad? No creo que sepa, ni creo que quiera saber lo que significa. Significa no compadecida. Y así le dijo Dios, no me compadeceré. Pero vean lo sorprendente del versículo 7.
Acuérdense que los peros hay que verlos con mucho cuidado. Pero me compadeceré de la casa de Judá. Los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea, no me voy a compadecer del reino del norte, pero del reino del sur, sí. ¿Se dan cuenta? Ahí está Dios, ¿sí?, marcando la línea mesiánica, ¿verdad? Porque ¿de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Del reino del sur, de Judá, ¿verdad? Es descendiente del reino del sur. Entonces ahí Dios estaba ya marcando la diferencia entre el reino del norte. ¿De dónde vendría la salvación? ¿Sí? Del reino del sur. Bueno, y por si fuera poco, versículo 9. Bueno, versículo 8. Después de haber destetado a Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y ya no soy vuestro Dios. Y ese nombre, Lo-Ammi, significa no es pueblo mío, o no es mi pueblo, no es mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciéndole Dios a Oseas? Tu vida y tus hijos son testimonio de lo que yo haré, o lo que yo siento por mi pueblo. ¿Sí? Y así fue. Y ahí no acaba la cosa para Oseas. Ya tuvo 3 hijos, o sea, ya le puso Dios los nombres que quería ponerles, ya mostró por medio de ello el juicio que quería ejercer sobre su pueblo por haber abandonado a su Dios. Pues la cosa no acaba ahí, porque ahora viene Gomer en acción, ¿sí? Y en el capítulo 2, ¿sí?, viene descrito el adulterio, ¿sí?, el adulterio de la esposa de Oseas. Miren, por ejemplo, capítulo 2, versículo 2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Sí? Vean el versículo 5. Vamos a ver varios versículos. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes. Fíjense que ahí entonces la palabra nos está hablando en 2 sentidos, ¿verdad? Porque Dios ahí está hablando Oseas a sus hijos, porque se refiere a los hijos, a su madre, dice: su madre se prostituyó. O sea, ahí está Oseas ya siendo testigo de la infidelidad de su esposa Gomer, pero al mismo tiempo va en el sentido de la prostitución ¿de quién? Del pueblo. ¿Sí? Lo que estaba diciendo Oseas a sus hijos es como si Dios se lo estuviera diciendo a quién, a su pueblo. Y es sorprendente la cantidad de veces que hace referencia miren, por ejemplo, 2:7 habla, 2:7, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. ¿Sí? Y aquí en el versículo 7 dice: entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. El versículo 7 es sorprendente, porque dice: va a llegar un momento en que ella se va a dar cuenta de la clase de vida desgraciada que está viviendo, y va a querer volver conmigo, ¿sí? Y va a querer volver conmigo, pero además aún Dios proveía para que su pueblo tuviera riqueza, tuviera bienes, tuviera bienestares. Por eso les decía, vamos a estudiar un poco del amor de Dios, pero el amor de Dios es muy diferente al amor que conocemos nosotros, ¿verdad? O sea, aparte del sufrimiento
esta forma de actuar, siendo nosotros infieles, Él seguía siendo ¿qué? Fiel a su pacto. Él seguía, aún el pueblo prostituyéndose, Él seguía proveyendo. Él le seguía, o sea, si el pueblo de Dios estaba mezclado con un pueblo pagano, Dios enriquecía al pueblo pagano para que al mismo tiempo su pueblo gozara de esa riqueza. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y si lo vemos en la aplicación de Oseas y Gomer, pues es increíble. Es increíble que un hombre haga eso, ¿verdad? Que provea a los amantes de su mujer para que su mujer esté bien. Es tremendo. Bueno, les digo, eso viene narrado en una novela. Si la quieren conseguir por ahí, es una novela cristiana, se llama Amor Redentor, ¿verdad? Amor Redentor. Ok, ahí por ejemplo, en el versículo, por ejemplo, vamos a ir al 2:18. A pesar de todo eso que está diciéndole que ustedes se prostituyeron, ustedes hicieron esto, ustedes me dejaron, ustedes adoraron a otros dioses, en el versículo 18 dice: en aquel día haré también un pacto por ellos, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Versículo 19: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¿Sí? Y tú conocerás al Señor. Ahora, vamos al versículo 23. Dice: la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y le diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo. ¿Qué está diciendo Dios en el versículo 23? Que esos nombres que había puesto los iba a quitar. ¿Se dan cuenta? Y tendré compasión de quien no recibió compasión. O sea, de Lo Ruhamá, aquella que no tenía compasión, ahora va a tener compasión. Y de Lo Hamí, que es aquel que no es mi pueblo, ahora será mi pueblo. O sea, en el versículo 18 en adelante hasta el 23 hay una promesa de restauración. En medio de esas palabras de juicio, pues de juicio, ¿verdad?, está una promesa de restauración. Y dice: te desposaré conmigo, te vas a casar conmigo para siempre. ¿Sí? O sea, regresarás conmigo para siempre. ¿Sí? Eso lo vemos ahí. Entonces, en el capítulo 2. En el capítulo 3, hablamos que en el capítulo 3 venía la redención que Oseas hace su esposa. ¿Sí? O sea, la compra. Fíjense el versículo 1. Y el Señor me dijo: ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. O sea, la instrucción es: ve y ama a tu mujer otra vez. Pero esa mujer está con otro hombre o con otros hombres. Versículo 2: la compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, esa mujer estaba tan mal que ya la estaban vendiendo como esclava. Es la idea que nos da. ¿Sí? Ya la está, o sea, imagínense la desgracia. Acuérdense, Dios lo dijo: o sea, vas a estar tan mal que vas a querer regresar conmigo. Es una, o sea, su situación, su decadencia moral fue de mal en peor, al grado que si la compró, quiere decir que estaba en venta. ¿Y quiénes estaban en venta en ese entonces? Esclavos. Seguramente esa mujer estaba siendo vendida como esclava. Dice: la compré, la compró. Versículo 3: y le dije: te quedarás conmigo por muchos años, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. ¿Sí? Ese pasaje es el que nos habla de cómo Oseas redime. ¿Sí? Oseas redime
a su esposa. Por cierto, el nombre de Oseas viene del derivado de Josué, y que viene de la misma raíz de José, y que viene de la misma raíz de Jesús, o sea, Salvador, ¿verdad? En el nombre de Oseas venía implícito una de las razones por las que Dios lo había llamado a ser una figura del Salvador, ¿sí? Ok, a partir del capítulo 4, como decíamos, a partir del capítulo 4 vemos esta misma figura, pero en el pueblo de Israel. Claro, aquí es mucho más extenso porque está hablando de juicios muy particulares. Por ejemplo, algo que les decía que sobresale o que destaca Oseas son los versículos 4:1, por ejemplo, dice: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sí? Oseas menciona que aparte de la fidelidad y todo, falta ¿qué? Conocimiento de Dios. En el versículo 6 lo volvemos a ver: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Versículo 14: no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyen, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras de culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. O sea, me está diciendo, o sea, todas esas cosas que hacen, esos ritos, esas orgías que hacen, lo hace mi pueblo porque no tiene ¿qué? Entendimiento. O sea, ha abandonado el conocimiento. Y es una advertencia. Creo que es una advertencia para el pueblo de Dios en cualquier época que vivamos, ¿verdad? La falta de conocimiento, la falta de entendimiento nos puede llevar a hacer cosas de ese tipo. O sea, abominaciones delante de Dios, ¿sí? La falta de conocimiento. En aras de la religión, o sea, con matices religiosos, porque estos hombres eran algunos sacerdotes e iban, o sea, lo hacían en forma de culto. Veanlo ahí dice, ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. O sea, hombres o sacerdotes que iban y se metían en orgías paganas en un supuesto culto, ¿verdad? Bueno, pues eso es a lo que estamos advertidos de, a lo mejor no en esa forma, pero sí no deja de ser cuestiones fuera totalmente de la aprobación de Dios cuando hacemos cosas sin conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Bueno, eso lo vemos en el capítulo 4 y quiero nada más hacer la observación. Veamos cuántas veces en el capítulo 4 Dios habla de que su pueblo se prostituye. Vean, 4:10: comerán, pero no se saciarán, se prostituirán, pero no se multiplicarán. Versículo 11: la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Versículo 12: mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado. Versículo 13, en la última parte dice: por tanto vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. ¿Sí? Versículo 14 lo acabamos de leer. Versículo 15: aunque tú, Israel, te prostituyas, ¿sí? que no se haga culpable a Judá. Luego versículo 18: acabada su bebida se entregaron a la prostitución. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces? O sea, y no se trata aquí de contarlas, sino el corazón de Dios. O sea, las palabras que está usando
¿sí? Dice la misma palabra que de lo que habla la boca está lleno el corazón. En ese sentido no quiere decir que Dios tenga maldad en el corazón, pero sí tenía mucho ¿qué? Dolor y también ira. Si usaba estas palabras fuertes es porque tenía ira, ¿sí? Estaba airado, estaba decepcionado, ¿sí? Y es lo que pasa, porque Dios sigue siendo el mismo Dios y sigue teniendo el mismo carácter. Y cuando tú y yo nos prostituimos espiritualmente, por así decirlo, ¿sí? Podemos esperar de Dios que Él nos vea así, con ese mismo corazón, con ese mismo sentimiento, ¿sí? Y eso nos debe hacer valorar más la cruz, nos debe hacer valorar más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el capítulo 7, bueno, en el capítulo 6 hay una llamada de arrepentimiento. Fíjense cómo en el capítulo 6 Dios, por medio de Oseas, llama a su pueblo a arrepentirse. Dice 6:1: venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Hay una promesa: nos sanará. Y nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Es una palabra profética de la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos levantará en el tercer día. Pero ahí contextualmente está hablando de un ofrecimiento. Versículo 3: conozcamos pues, esforcémonos para conocer al Señor, ¿sí? Ahí es un llamado a arrepentir. O sea, se está diciendo, arrepintámonos. O sea, Dios quiere sanarnos. Todo esto que nos dice que va a pasar o que nos ha pasado, Dios lo va a sanar, ¿sí? Pero en el capítulo 7, ¿qué creen que pasó? Israel se niega a arrepentirse, no quiere arrepentirse. Fíjense lo que dice el versículo 7:1: cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, ¿sí? Y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo quería curar, cuando yo quería restaurarlos, su maldad se empeoró. O sea, no quieren arrepentirse, ¿sí? Por ejemplo, el versículo 7:10: testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto a su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. O sea, no lo han buscado, no quieren, ¿sí? A pesar del testimonio de Oseas, no quieren arrepentirse, ¿sí? Y obviamente, posteriormente, eso lo vemos en el capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 9 vemos ahora sí ya el juicio, ¿sí? Ya el juicio sobre Israel. No te alegres, Israel, ¿sí? Con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, has abandonado a tu Dios. Ahora, aquí sí ya empieza a decir, la palabra nos empieza a decir qué va a pasar. O sea, anteriormente nos decía el pecado, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Ahora sí vienen las consecuencias. Y veamos, por ejemplo, el versículo 9:3: no permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto, y en Asiria comerán cosas inmundas. O sea, ya les están diciendo, ¿verdad? Los asirios los van a gobernar, los van a invadir, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el versículo 6: pues he aquí se irán a causa de la destrucción. Se irán, ¿verdad? A causa de la destrucción, ¿sí? Versículo 7: han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución, que lo sepa Israel. Un insensato, fíjense, un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado a causa de la magnitud de tu culpa. O sea, a los profetas los estaba diciendo que estaban locos. Imagínense las cosas que profetas harán, ¿verdad?
Un insensato, los profetas son insensatos y un insensato es profeta y un loco es inspirado, o sea, dice ser inspirado por Dios, ¿verdad? Y le llama loco. Versículo 17. Mi Dios los desechará porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Ahí está una palabra de juicio muy fuerte. Andarán errantes, serán dispersados. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro, verdad? Cuando habla de los dispersados, obviamente es en otra época, una dispersión de los cristianos en tiempos ya después de persecución, pero es la idea, serán dispersados, o sea, ya no van a ser una nación unida, sino van a estar todos dispersados, y es el juicio, ¿sí? En el 10, capítulo 10, vemos también el mismo tono. Por ejemplo, 17. Samaria será destruida con su rey, ¿sí? También serán destruidos los lugares altos de Abel, ¿sí? En el 10, por ejemplo, 14. Se levantará un tumulto entre tu pueblo y todas tus fortalezas serán destruidas, ¿sí? Bueno, ahí es el tono en el que vemos esos capítulos. Juicio, vas a ser dispersado, vas a ser destruido, vas a ser invadido, van a ser aniquilados como pueblo. Ese es el juicio por la prostitución del pueblo de Israel. Y en el capítulo 11, ¿sí?, vemos la restauración. ¿En qué acabó el capítulo 3? Bueno, ¿de qué trató el capítulo 3 de Oseas? Que Oseas redime a su esposa, la compra y la vuelve a ser su mujer. O sea, es una acción de rescate, ¿sí? A pesar de su infidelidad, él la compra, él paga por ella. Vamos a ver ahora en el versículo 11, dice, fíjense los términos en el que está en el versículo 11.1 del capítulo 11, perdón. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto lo llamé, ¿sí? Versículo 4. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo, y sobre sus quijadas me incliné y les di de comer, ¿sí? Versículo 7. Pues mi pueblo, fíjense, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llamaban para que se volvieran al Altísimo, refiriéndose a los profetas, ninguno le exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Fíjense las palabras de Dios. ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. ¿Sí? Esas palabras de Dios al pueblo les está diciendo que a final de cuentas los traerá así otra vez, ¿sí? Derramará misericordia sobre su pueblo y volverá a ser su ¿qué? Su Dios. Es lo que equivale a lo que Oseas hizo con Gomer. Y en el capítulo 14, para terminar el libro de Oseas, vemos muestras de que el pueblo, muestras de arrepentimiento del pueblo, cuando ya Dios los trae hacia sí, ya hay un espíritu de arrepentimiento en el pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 3, por ejemplo. 14:3. Asiria, dicen ellos, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. ¿Se dan cuenta? O sea, nunca más diremos Dios nuestro
a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya ¿qué? Misericordia. Hemos hallado misericordia en ti, no volveremos a hacer lo que hicimos. Habla Dios en versículo 4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. ¿Sí? Y con esto vemos entonces una cierta muestra de arrepentimiento de parte del pueblo, aunque no fue para siempre, ¿verdad? La misma historia nos dice que el pueblo seguía, o sea, a pesar, aquí debemos entender que el pueblo fue restaurado, el pueblo fue llamado por Dios por la misericordia de Dios, no porque el pueblo lo hubiera merecido o se hubiera revertido, porque acabamos de leer que hizo, aún mi pueblo me era infiel, yo como quiera lo amé, aún siendo infiel. Y eso resuena en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando nos dice la palabra, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, o sea, el pueblo seguía infiel y ahí fue llamado por Dios, ahí fue derramada misericordia, ahí fue comprado. Y es la imagen que más adelante se concreta en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca nos arrepentimos, no, fuimos amados por Él y entonces nos fue concedido ¿el qué? El arrepentimiento. Y podemos dar muestras de arrepentimiento, pero porque Él ya nos amó. ¿Sí? Él ya derramó en nosotros su gracia, ya nos concedió el arrepentimiento y la fe para poder responder. ¿Sí? Y podemos decir ahora sí ya no quiero hacer esto, ahora sí ya no quiero hacer aquello, lo que dijo el pueblo, ¿verdad? Ya no vamos a llamar dioses a nuestras obras de manos, sí, pero porque ya Él nos amó, ¿verdad? Ese es el Evangelio en el libro de Oseas. Pues gracias a Dios que en el Antiguo Testamento podemos ver a nuestro Señor Jesucristo muy claramente, la obra de nuestro Señor Jesucristo en libros como como el de Oseas, y claro, este fue un repaso, ¿sí? Yo les animo a que lo lean más profundamente y van a encontrar bastantes tesoros para el crecimiento y para nuestro crecimiento y sobre todo para nuestro deleite, para poder seguir admirando a nuestro Salvador. Pues gracias a Dios, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por habernos concedido el tiempo de estudiar este precioso libro. Ayúdanos, Señor, porque aunque lo leemos y aunque lo entendemos en cierta manera, queremos que esta forma de amor que nos has mostrado en este libro sea realidad en nosotros. Que el amor que Cristo derramó sobre nosotros desinteresadamente se haga también vivo en nuestros corazones, que podamos amar de esa forma, desinteresadamente. Porque la palabra nos dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, ayúdanos a crecer en amor, ayúdanos a crecer en conocimiento, como acabamos de escuchar, para no perdernos, pero en amor sobre todo, Señor. En amor para poder mostrar, no solamente hablar de Cristo, sino mostrar a Cristo por medio de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.